Muy buenas tardes a todos. Gracias por sacar un pedazo de esta noche, porque ya nos cayó la noche, les corrieron la hora hoy, vamos un poquito tarde, pero les agradecemos que hayan tenido el placer de estar acá, de darnos el placer de tenerlos aquí, y les vamos a hablar sobre un caso muy interesante que tuvimos la fortuna de participar junto con Carlos. Carlos viene de Ecuador, es el director de tecnología directamente del INEC, del Instituto Nacional de Censos de Ecuador. Y fue muy interesante vivir todo el proceso con ellos y vivirlo junto con Certica y Google Cloud. Esto definitivamente marcó uno de los casos de éxito que actualmente tenemos junto con Certica, Google Cloud y el gobierno de Ecuador, para poder hacer una implementación muy rápida de toda la infraestructura que ellos tenían que llevar o donde tenían que llevar todo el censo electoral, que básicamente eran 3 fases fundamentales donde tenían que empezar a inscribir a todos los censistas. La segunda, hacer el censo directamente virtual por su página, y la tercera, con gente en campo. Y entonces les vamos a contar un poquito sobre qué fue lo que sucedió en este caso de éxito y cómo se afrontaron muchos retos que tuvimos, porque de verdad fue un reto súper increíble el que afrontamos y lo pudimos resolver en poco tiempo. Bienvenido, Carlos, y gracias por estar acá. No, muchísimas gracias, Guillermo, y gracias igualmente a todos pues a Bogotá por recibirme. El clima ha ayudado bastante. Me dijeron que iba a estar frío en realidad, pero desde ayer que estoy aquí el clima ha estado muy bueno. De hecho, Quito estaba más frío y estoy muy tranquilo. Muchas gracias por la invitación. Y pues obviamente hablar a veces suena bastante sencillo decir una implementación en nube, que claro, ahora es muy sencillo, pero en el sector público, en el sector gubernamental, muchas veces este tipo de tecnologías se las sigue viendo como emergentes, erradamente emergentes. Esto es más común de lo que uno puede imaginarse, pero en el sector público es un poco complejo por las normativas legales, los ministerios de telecomunicaciones que cuando se hablan ya de datos sensibles o de identificar a una persona, la premisa es la seguridad de esa información. Entonces nosotros en el INEC, en el Ecuador, con el Censo Ecuador 2022, esto está fresquito, esto se dio el año anterior. De hecho estamos en una etapa de procesamiento ya de esa información, pero tuvimos una etapa de relevamiento, de levantamiento de esa información, que se dio desde octubre del año anterior, durante todo un mes, en una primera etapa, que es el censo en línea, como nosotros en el Ecuador lo llamamos. Es decir, todos los ecuatorianos que tenían acceso a internet y un computador o un dispositivo móvil, ingresando a una página que era censoecuador.es, podía censarse desde el internet. ¿Sí? La idea y el propósito es que sea fácil, sea rápido y obviamente que sea seguro. Entonces, en esta primera etapa tuvimos quizás es un poco transparente el trabajo previo, pero ahí tuvimos el apoyo de Certica, de aquí de Colombia, y de Google Cloud con su plataforma, el GCP. Y también previo a eso tuvimos varias complicaciones, lo digo de esa manera. Y lo más difícil de cambiar en este tipo de proyectos es la cultura, y directamente la cultura de la persona o del responsable de los proyectos. Nosotros íbamos a comprar una infraestructura para los más de 20 sistemas que necesitábamos en el sensor. Y la coyuntura en el momento, pues ustedes saben, el año anterior tuvimos el problema pues de la guerra de Ucrania y Rusia, y resulta que Ucrania ha sido uno de los principales productores de microchips y de silicio. Y el problema es que nosotros teníamos ya pensado un proceso
para comprar toda la infraestructura. Es decir, seguíamos pensando en que los fierros, que la infraestructura física nos iba a sacar de este problema o nos iba a ayudar con el proyecto. El plan B, que era servicios en nube, terminó convirtiéndose el plan A y logramos sacarlo en un tiempo récord, de hecho. Creo que fueron entre 10 y 12 días implementando toda la infraestructura on-premise que necesitábamos para el censo en 12 días. Entonces necesitábamos 21 sistemas, más del 50% lo alojamos en la nube y pues en realidad yo puedo decir que fue un éxito rotundo. Más de 2 o 3 billones de ecuatorianos se censaron en línea para hacer el primer censo en línea que hacemos en el Ecuador. Y obviamente es un éxito total. Y la segunda etapa, que era ya el levantamiento de la información en las casas a cada uno de los ecuatorianos, es decir, el censista iba, nosotros ya no lo hicimos con el papel, con un formulario, lo hicimos con tablets, con dispositivos móviles, y toda la seguridad que eso implica también está precisamente incluido pues en el servicio de nube que contratamos con Certica y Google Cloud. La idea era poder dormir tranquilos a las personas que estábamos directamente responsables con el proyecto. Y como lo mencioné al inicio, la premisa era la seguridad. Tenemos los datos de 18 millones de ecuatorianos aproximadamente y la idea es que esos datos no sean vulnerados, que esos datos estén resguardados y que cumplan con los estándares internacionales de seguridad. Y Google, que mejor que otro proveedor. De hecho, bueno, participaron varios proveedores porque esto salió por una licitación pública. Google, bajo todos los parámetros, ganó la licitación y nos pusimos a trabajar. Entonces hay un ahorro increíble también con respecto a la utilización, porque pueden imaginarse cuánta infraestructura íbamos a comprar y el ahorro es más o menos de un 33% con respecto a un valor, no sé si decir el número, pero rondaba el $1.000.000. Y el 33% de $1 millón ya pueden ir viendo el número que ahorramos con el censo. Entonces, y de hecho, ¿ves? En el Ecuador somos pioneros, lo digo de esa forma, en el INEC, en levantar este tipo de proyectos con servicios en nube. Entonces, es por eso que estoy acá. Capaz lo vendí bastante bien para que me hayan traído, pero es un proyecto emblema. El censo, como seguramente aquí en Colombia también es un proyecto emblema porque sirve para tomar decisiones. La política pública utiliza estos datos seguramente en la planificación territorial, para los gobiernos autónomos, municipalidades y demás. Entonces no es un tema menor y Google Cloud y en apoyo con Certica pues nos ayudó bastante. Salimos adelante en tiempo récord y hubieron complicaciones. O sea, vamos a seguir conversando acerca de eso, pero salimos adelante. Eso es interesante. Dale, muchas gracias, Carlos. Y justamente eso que estabas hablando de una de las decisiones que tuvimos que tomar en esos 10 días de proyecto, porque fueron 10 días demasiado intensos. Imagínense, levantar infraestructura, configurar aplicaciones en 10 días para censar 2 millones de personas, ¿sí? Donde teníamos en la primera etapa, exacto, en la primera etapa que era la parte directamente en línea. Entonces tuvimos que tomar muchas decisiones y debido a que teníamos tan poco tiempo, ¿sí? Entonces, hace un momento que estuvimos como recordando todo lo que pasó en el proyecto para prepararnos y venir y hablarles a ustedes de manera clara y concisa los retos que tuvimos. Una de las cosas que hablábamos era la decisión que tuvimos al cambiar al principio el primer sistema, el plan BA que teníamos. Y quiero que me cuentes también de eso y que les cuentes, digamos, a los que nos están escuchando, esa decisión que tuvimos que tomar en horas, realmente. Sí, de hecho, bien mencionaba Guillermo que una de las primeras etapas del censo era precisamente el reclutamiento de
de todos estos censistas o estos encuestadores, estas personas que iban a ir a sus casas, a la casa de cada uno de los ecuatorianos, a levantar la información, a hacerte las preguntas de vivienda, de población, cuántas personas viven en tu casa y demás, ¿no? Fue bastante chistoso porque ya estaban los sistemas levantados, pero bueno, no todos los sistemas trabajan bajo microservicios y no todos son escalables, pero al ser un plan B uno de los sistemas que era el del reclutamiento de los censistas, más de 17,000 censistas que teníamos que contratar en el ENEC de Ecuador, teníamos obviamente que hacerlo de una forma masiva. Y esta concurrencia al inicio, pues con los sistemas tuvimos algún tipo de inconveniente con los que ya estaban desarrollados y tomamos una decisión en 2 días, bueno, fueron horas en realidad de la decisión, y la implementación y el despliegue del sistema es un add-on, un plugin que tiene Google Cloud o el GCP del Moodle. Es para poder tomar las pruebas de los censistas y demás. Eso lo hicimos en 2 días. Algo que estaba planificado desde hace un año, pues este tipo de inconvenientes pasa, esto sucede. Y es una de las cuestiones que también quiero destacar. El equipo tuvo una palabra que siempre menciono y es la resiliencia, es poder adaptarnos al problema, es poder adaptarnos a los inconvenientes y poder resolverlos. De hecho, los solventamos en 2 días y de ahí para adelante, pues el censo en línea fue también todo un éxito. Tuvimos el 97% de disponibilidad del sistema y de la plataforma. A ver, el 3% fue única y exclusivamente mantenimientos, bajadas un poco del sistema para limpiar el almacenamiento y demás, pero nada más. El 97% del tiempo la plataforma estuvo disponible. El 3% fue netamente mantenimientos y obviamente cambios controlados y demás. Durante un mes tuvimos la recurrencia del censo en línea y pues no sé si es idiosincrasia latinoamericana, pero siempre el último día el censo en línea estuvo habilitado del 1 de octubre al 31 de octubre. Y la idea es que los ecuatorianos no tengan que, lo digo de esta forma, esperar a un censista, abrirle la puerta, y por todo el tema de seguridad y salubridad del COVID también nos obligó a hacer esto. La idea es que desde tu casa cojas un computador o tu celular, conexión a internet, entras a la página y te ceses. Pero ahí voy a la idiosincrasia latinoamericana, siempre lo dejamos para el último día. Entonces, el 31 de octubre tuvimos una concurrencia brutal, la palabra es esa, perdón por ser tan cruda, pero tuvimos una concurrencia brutal y el sistema funcionó. La plataforma estuvo habilitada y estuvo disponible. Entonces, esta lógica de autoescalamiento de la plataforma nos ayudó bastante. Empezamos a ver que los ecuatorianos al 31 de octubre empezaron a subir. Empezó a subir el uso de la plataforma. Y vimos que el cómputo se fue al 100%, se prendieron las otras máquinas virtuales. Vimos que el almacenamiento en base de datos empezó a subir, se dio un poco más de almacenamiento en las bases de datos. Entonces, y todo este trabajo automáticamente. Entonces, pero obviamente teníamos el seguimiento en caliente, por decirlo de esa forma. Fue uno de los días más complejos, porque bueno, lo veníamos esperando en realidad. Dijimos, el 31 de octubre los ecuatorianos van a lanzarse a hacer el censo en línea y debemos estar preparados y debemos seguir ese proceso. Ya para noviembre el levantamiento fue presencial, del 17 de noviembre al 18 de diciembre. Y del 7 de noviembre al 18 de diciembre. Y ahí ya iban los censistas con la tablet a las casas de cada uno de los ecuatorianos y hacían el levantamiento de la información. De igual manera, toda esta información totalmente encriptada, con todos los términos y sugerencias que nos da Google con respecto a seguridad informática y seguridad de la información, que es importante. Bueno, ponerme a hablar técnicamente de cada uno de los puntos es como que gastar un poco el tiempo, pero
los plugins, los add-ons, los parámetros de seguridad que tiene Google Cloud es una cosa de otro mundo en realidad, ¿no? Para nosotros fue también revelador porque siempre habíamos manejado infraestructura física. Lo nuestro era trabajar con infraestructura on-premise, es decir, teníamos que ver al servidor en el centro de datos para saber que está funcionando. Y fue un cambio que creo que es lo más difícil en el sector público, en el sector gubernamental. Va a ser un cambio cultural, empezar a entender que las tecnologías se mueven y no nos podemos quedar en un on-premise, por decirlo de esa forma, y tenemos que ir caminando hacia la omnipresencialidad, creo yo, que es lo que te dan los servicios en nube. Dale, y yo quería también referirme ahí a la velocidad, ¿no? Comparado con on-premise. O sea, estábamos hablando de un proceso que en el plan B a iniciar, que era comprar una infraestructura que les hubiera podido llevar muchos meses, ¿no? Cerrando el proceso, solicitando los equipos que llegaran, que se configuraran, armarles espacio en los data centers. Y esto lo pudimos hacer en 10 días muy rápidamente, acompañados del valor que nos da poder levantar muy rápidamente infraestructura cloud. Y bueno, para finalizar, que ya estamos como terminando el tiempo, había algo también muy importante y que me pareció y me parece relevante traerlo, y es la conexión que hubo entre el equipo de Certica y el equipo de INEC técnico. Sí, que yo creo que fue algo que definitivamente marcó el éxito al final de toda la implementación técnica, porque ustedes ponían una parte fundamental del conocimiento de las aplicaciones, y nosotros colocamos ese conocimiento en nube que tal vez en ese momento no lo tenían súper claro porque era algo muy nuevo, y quería que nos comentaras algo sobre eso. Sí, y es importante, capaz se nos estaba pasando y lo conversamos antes. Nosotros tuvimos la lógica de buscar capacitación con respecto a los servicios en nube, porque como lo decía antes, en el sector público se ve esto como una tecnología emergente aún, y obviamente no lo teníamos en la mente cómo funciona una consola de cloud, ¿sí? O una consola de servicios en nube. Fue interesante porque hubo un vínculo bastante bueno desde el punto de vista técnico con la gente de acá de Colombia y nosotros en Ecuador. Yo prefiero decirlo más que capacitación, una transferencia de conocimientos, y creo que es más importante que una capacitación directamente, porque una capacitación puede ser en una videollamada de 1 o 2 horas y pues lo que entra por un oído seguramente sale por el otro. Entonces la idea era una transferencia de conocimientos, y en este proceso de transferencia de conocimientos se dieron inconvenientes, pero se resolvían. Entonces eso era lo interesante, no era una sola capacitación de 2 horas, sino era una transferencia de conocimientos del equipo de Ecuador con el equipo de Google Cloud y de Certica acá en Colombia, y trabajaron bastante bien. Previo a los 10 días del despliegue también hubieron etapas de poco sueño, de poco dormir, pero salimos adelante. Y durante esos 10 días también eran temporadas y eran prolongadas las horas de trabajo. Pero de hecho Ecuador y Colombia en el equipo lo hicieron bastante bien. Lo hicimos bastante bien. Yo quiero ponerlo transferencia de conocimientos más que una capacitación, y creo que debería ser un marco referencial para este tipo de proyectos, con tiempos cortos, con poco conocimiento desde el lado del cliente, digamos, de esa forma, y obviamente la premura y lo emblemático que era el proyecto. Dale, Carlos. O sea, yo creo que te agradezco, digamos, que esta retroalimentación que nos estás dando y que ustedes puedan conocer este caso, que definitivamente fue muy interesante. Y para dejarles unas cifras, ya como lo nombraste, más de 17,000 personas se pudieron inscribir para participar de cara a los censistas, a las personas que iban a hacer el censo.
tenemos 1200 solicitudes que atendimos por segundo en los picos altos que tuvimos de información que estaba pasando directamente en los sistemas. Y ahí te quiero contar un ratito nada más, porque también tuvimos ataques, o sea, tuvimos intentos de ataques, entonces más de 3 millones de intentos de ataques. Tomando en cuenta que esto es un proyecto, es un proyecto técnico, pero siempre está inmiscuido el tema político. Entonces siempre hay alguien que quiere hacerte ver mal desde el punto de vista político, y seguramente contrataron bots o hackers para ver si podían penetrar nuestros servidores y encontrar algún tipo de vulnerabilidad. Los sistemas el SOC que contratamos también, ¿sí? El Security Operations Center, me parece que era, bueno, lo contratamos también con Google Cloud y con Certica, y eso nos mostró, habían más de 3 millones de intentos de ataques a nuestra infraestructura en nube, y gracias a Dios, lo digo de esa forma, y gracias al trabajo que hicimos en conjunto, no tuvimos un solo ataque de esos cristalizado, materializado. Entonces creo que también es un tema importante que se puede tomar en cuenta y considerar. No tuvimos vulnerabilidades de información cifrada, encriptada, como queramos ponerlo. Nunca se vio vulnerada. No siquiera tuvieron la oportunidad de llegar al lado perimetral de la seguridad. Listo, dale, muchas gracias, Carlos. Y les pido un aplauso aquí para Carlos. Si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. Buenas tardes, Carlos. La pregunta es, ¿cómo se censaban las cárceles, hospitales, o se censaban a personas que no tenían el acceso a la tecnología? Muchas gracias. Listo. Sí, también tuvimos una etapa que nosotros lo llamamos el censo penitenciario. Sí, íbamos a los centros de privación de libertad, CPLs, sí, íbamos a los CPLs y hicimos un levantamiento también a ellos, pero esa información se relevaba en sitio, no lo pudimos hacer en línea por obvias razones. Obviamente el acceso a internet es reducido para los PPLs, para las personas privadas de libertad, y se lo hacía en un relevamiento que hicimos con tablets también. Sí, también lo hicimos con tablets, con las debidas normas de seguridad, estaban los policías muy cerca y demás. Esa información, en el momento en que llegabas a una conexión, era offline, digámoslo de esa forma, y en el momento en que tenías conexión a internet, se sincronizaba automáticamente con los servidores de la nube. Entonces, es de esa forma como lo hicimos. Y pues en hospitales se levantan, son viviendas colectivas, le decimos en el Ecuador. El tema es el término estadístico, decirlo así, las viviendas colectivas. También se hacían en una etapa dentro del levantamiento presencial. Sí. Y en los lugares donde no había acceso a internet. En los lugares donde no había acceso a internet, que nosotros le llamamos zonas dispersas, sí. El campo, digamos de esa forma, y Ecuador tiene una demografía bastante compleja también. Tenemos montañas, tenemos selva, y lo hicimos con un pool de formularios físicos, es decir, con papel, sí, a donde podíamos llegar con tablets, lo hacíamos, pero claro, esa información hasta que llegue la persona, que muchas veces el censista caminaba horas para llegar a una casa. Entonces esa información la tenía que resguardar con toda su vida. Entonces llegaba a un punto con servicio de internet y se sincronizaba nuevamente a los servidores de la nube. Sí. O sea, por parte de la población no había algo de choque. O sea, con la nube. La gente común y corriente no ve algo de choque que les llegaron a hacer pues no. Con respecto a políticamente hubieron más problemas, de hecho. Siempre hay una línea política,
seguramente ahora actualmente en Colombia conozco la situación. Entiendo que es poco de izquierda, no sé si es bastante de izquierda, pero en Ecuador había el presidente es un poco más centro-derecha y había gente de la extrema izquierda que quería precisamente hacer ver mal ese trabajo. Yo puedo decir que los ecuatorianos tuvieron una acogida bastante buena y fue importante en realidad. Y creo que destacaría más, haría mal en destacar más a la parte política que quiso hacernos daño con respecto al proyecto. Y creo que la acogida de los ciudadanos fue masiva. Y logramos censar a todos los ecuatorianos. Siempre hay un porcentaje de omisión muy complejo precisamente por las zonas dispersas y zonas de alta inseguridad también, que es un poco más complejo llegar. Pero no lo tuvimos. Para responderlo y incluyendo ahí, no tuvimos mayores complicaciones desde el punto de vista de la ciudadanía. Al principio, mucha gente en el lado político decía que ¿por qué pides la cédula? Pero la cédula, vas al cine, quieres comprar el boleto del cine y te pide a veces tu DNI. Lo estás dando en cualquier momento tu número de cédula. Entonces, ¿qué mejor que entregar tu documento de identificación para la política pública, para generar política pública, para cumplir o poder llenar las brechas satisfechas de la ciudadanía? Entonces, pobreza, educación, salud, servicios básicos, etc. Entonces, muchos de los ecuatorianos lo entendieron así. Sí, la parte política fue la que en realidad nos hizo frenar un poco, trató de despistarnos con respecto a lo que teníamos que hacer. Sí, pero los ecuatorianos lo tomaron bastante bien. De hecho, el primer censo en línea en el Ecuador fue en 2022, del año anterior. Buenas noches. David Verano, gracias. Me queda una duda. En el ámbito de contratación, anunció que se había realizado mediante licitación pública. Allí como tal pues se definen costos, digamos una proyección económica definida, ¿cierto? Enmarcada. También nos comentó que dentro de ese proceso de implementación hubo momentos picos donde tuvieron que realizar activación de máquinas virtuales y utilización de mayor número de recursos. ¿Cómo se manejó económicamente dentro del contrato esa parte? Y se pregunta, nos habló sobre el tema del SOX. Quisiera que nos contara un poco qué es un servicio contratado o era el sistema de defensa de la infraestructura, que me aclarara un poquito de su fútbol. Listo. La primera pregunta. Pues seguramente aquí también en Colombia, en la parte del servicio público y para este tipo de proyectos que son un poco más de un valor especificado, pongo un número. Si un proyecto cuesta más de $100,000, debe pasar por instancias de Contraloría o de control y seguimiento de alguna institución, ¿sí? Procuraduría, Contraloría General del Estado y demás. Y compras públicas. En el Ecuador tenemos un servicio de compras públicas y lo que hicimos es pues mensualizar el valor total del contrato, tomando en cuenta obviamente que teníamos etapas en el censo en el cual los servicios en nube se iban a utilizar más. Por ejemplo, octubre era un mes fijo que íbamos a utilizar bastante la infraestructura en nube. Noviembre y diciembre, a mediados de diciembre, iba a bajar un poco. Entonces el SOT nos dio varios eventos, el principal de millones de intentos de ataque. Tuvimos también miles de intentos de denegaciones de servicio. Contratamos un reCAPTCHA también para la parte de la autenticación en sí, en el censo en línea. Y lo ideal es de tratar de estar tranquilos en el instante en que yo separaba el censo en 3 etapas, como se hace todo proyecto. Una parte previa, la parte del durante y el después. Ya nos encontramos en este instante, procesando ya la data. El antes era precisamente preparar todo esto, ¿no? Preparar el camino. Y lo que siempre converso con Guillermo es que necesitábamos este tipo de herramientas del SOC, el CIEM,
y todo lo que tenga que ver con seguridad de la información e informática. El Cloud Armor de GCP también lo contratamos, el WAP, entrando un poco más, algo más técnico, también lo contratamos. Era para que en esta etapa, pudiéramos dormir tranquilos, porque en antes no lo hicimos y en el durante queríamos estar en realidad bastante tranquilos. Y como es un proyecto que es propiciado directamente por la presidencia, y nosotros como instituto técnico teníamos que ejecutar, necesitábamos tener la tranquilidad de no tener problemas, no tener inconvenientes con respecto a fuga de información, a vulneración de nuestra infraestructura. Y lo peor de todo es que la base de datos de los 18 millones de ecuatorianos pueda ser robada. Entonces, eso no sucedió, se mantiene segura, que es lo más importante. Y tratamos de tomar todas las previsiones del caso, no escatimamos esfuerzos con respecto a seguridad, que como lo dije al principio era la premisa. Y complementando un poco lo que dice Carlos, en la parte de seguridad nosotros desde Certica con Google actuamos desde dos perspectivas. Uno, asegurando cada uno de los servicios apalancados en otros servicios de seguridad, para poder dar la mayor protección posible a esa infraestructura que implementamos. Y dos, a través del SOC, que es un servicio que damos directamente desde Certica, que es un servicio administrado que nos permite manejar todo el tipo de alertamientos. Entonces eso fue lo que llevó a que estuviera, digamos, que todo el ambiente seguro y complementando con cada una de las tecnologías que tenemos a la mano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá.